La antigua sabiduría de los judíos revela un principio a menudo ignorado por el mundo contemporáneo. La verdadera prosperidad no surge del ajetreo constante, sino de la capacidad de interrumpir el ciclo del trabajo. Este concepto, conocido como Sabbat, es más que un simple descanso semanal. Es una estrategia antigua que transformó a los pastores en líderes y a la escasez en una herencia para las generaciones futuras. Salomón, considerado el hombre más rico de la historia, construyó su legado basándose en este mismo fundamento. Al final de esta reflexión quedará claro por qué la obsesión por el esfuerzo ininterrumpido puede ser precisamente lo que impide la acumulación de riqueza. La sociedad moderna difunde la idea de que más horas trabajadas equivalen a más recursos, que la ocupación incesante es sinónimo de ambición y que el cansancio es prueba de dedicación. Esta creencia, sin embargo, constituye uno de los mayores errores financieros de nuestro tiempo. El cuerpo humano no fue diseñado para funcionar sin interrupciones, la mente no puede soportar decisiones continuas y el espíritu no fue diseñado para llevar solo el peso de la subsistencia. La Torá ya entendió lo que la neurociencia confirmó recientemente. El cerebro toma las peores decisiones financieras bajo estrés prolongado y agotamiento mental. Cada decisión consume una reserva limitada de discernimiento. Después de 6 días de intenso trabajo, el juicio se deteriora, las prioridades se distorsionan y la capacidad de identificar oportunidades genuinas se debilita. Esto no es pereza, sino una característica inherente del funcionamiento humano. El descanso fue parte integral de la creación, como se registra en Génesis, cuando Dios detuvo su obra en el 7º día, no por agotamiento, sino para establecer un patrón, un ritmo, una lección escondida. La productividad, sin pausas, es efímera, y lo efímero no se multiplica. Sabbat no es solo un día libre, es un reajuste financiero semanal, una recalibración espiritual, un momento en el que abandonamos la ilusión de ser el único proveedor y reconocemos quién, de hecho, controla los resultados. Durante este tiempo, las familias judías tradicionales suspenden todas las transacciones comerciales, negociaciones y esfuerzos laborales. Encienden velas, comparten comidas, estudian textos sagrados y descansan. Y sorprendentemente no se quedan atrás. Al contrario, siguen adelante. ¿Por qué? Porque el descanso no es la ausencia de productividad, sino la base de un crecimiento sostenible y acumulativo. El cerebro opera con un capital de decisión limitado. Cada correo electrónico respondido, cada reunión atendida, cada ajuste de plan consume este recurso invisible. La ciencia llama a este fenómeno agotamiento del ego. La región del cerebro responsable del juicio y el control de los impulsos se debilita con el uso continuo. Después de una semana de arduo trabajo, la capacidad de distinguir las buenas inversiones de las malas, las asociaciones ventajosas de las perjudiciales, las oportunidades reales de las distracciones, llega a su punto más bajo. Es en este momento cuando se toman las peores decisiones financieras, cuando la desesperación vence a la lucidez. Salomón observó este patrón humano 3000 años antes de la psicología moderna. En Eclesiastes pregunta: ¿qué provecho obtiene el hombre de todo su trabajo y de la ansiedad con que se afana bajo el sol? Todos sus días son dolor y su trabajo sufrimiento. Ni siquiera de noche su mente descansa. Esto también es vanidad. No condeno el trabajo, pero expuso la ilusión del esfuerzo vacío, la falsa creencia de que la provisión depende únicamente del esfuerzo humano y no de un orden superior y de la sabiduría estratégica. La ley de los rendimientos decrecientes gobierna todos los sistemas económicos. La primera hora de trabajo genera alto valor, el 10º casi nada, el 15º destruye valor, ya que la gente agotada comete errores costosos. Sin embargo, el trabajador moderno glorifica la jornada de 15 horas como una virtud. Esto no es diligencia, sino autosabotaje. El código de Sabbat obliga a detenerse antes de que los rendimientos decrecientes destruyan lo que ya se ha construido. ¿Alguna vez has notado que las mejores ideas no surgen durante las reuniones, sino en la ducha, en un paseo o entre tareas? A esto se le llama distancia estratégica. La eliminación temporal del problema permite que el subconsciente procese información a un nivel inaccesible al esfuerzo consciente. Sabbat institucionaliza este mecanismo cognitivo, creando el espacio necesario para que surjan soluciones. Si estas palabras resuenan, si algo dentro de ti reconoce la trampa en la que has estado viviendo, tómate un momento para reflexionar sobre el lugar desde donde leíste este texto. ¿Qué ciudad o país está despertando hoy a este antiguo principio? La ley espiritual de la confianza contrasta directamente con el evangelio moderno del trabajo incesante. El libro de Proverbios lo aconseja: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto no es solo un consejo poético, sino una instrucción económica. Cuando se niega el descanso, se está declarando con acciones
que el abastecimiento depende exclusivamente del propio esfuerzo, que no se puede confiar en algo mayor para sostener lo que se abandona, que el universo colapsara si cesa la presión. Esta es la actitud de la pobreza, y la pobreza siempre se multiplica. Salomón no se convirtió en el rey más rico de la historia trabajando 7 días a la semana. Se hizo rico construyendo sistemas, cultivando la sabiduría, respetando el principio del Shabbat y confiando en que el favor divino multiplica lo que el esfuerzo humano por sí solo no puede producir. El primer libro de Reyes registra que el peso del oro que llegaba anualmente a Salomón era de 666 talentos, sin contar las rentas de los comerciantes y los tributos. Esto no fue el resultado de su trabajo personal, sino de la sabiduría estructural, las alianzas internacionales y el efecto acumulativo de una mente clara, alimentada por el descanso. Shabbat recarga el capital creativo. La creatividad no es inspiración, sino la capacidad de ver conexiones que otros pasan por alto, identificar patrones antes de que se vuelvan obvios y sintetizar información en estrategias prácticas. Esta capacidad se desvanece bajo estrés crónico. Cuando el sistema nervioso está en modo de supervivencia, no hay acceso a la resolución creativa de problemas, solo reacciones. Reaccionar es caro, crear es riqueza. El descanso de Shabbat restablece el acceso a funciones cognitivas superiores que en realidad generan avances financieros. Charlie Munger, socio de Warren Buffett desde hace mucho tiempo y uno de los inversores más exitosos de la historia, dijo que su trabajo era sentarse y pensar, no comerciar constantemente, perseguir tendencias o demostrar su oficio. Su función era la claridad. Pasó horas leyendo, reflexionando y dejando que las ideas se asimilaran antes de actuar. Esta es la aplicación secular del Shabbat. Mujer entendió lo que enseñó Solomón. Las mejores decisiones de inversión se toman en inquietud, no en movimiento. El principio de Pareto, o regla del 80/20, confirma que el 80% de los resultados provienen del 20% de los esfuerzos. La sabiduría antigua y la ciencia moderna convergen. La prosperidad duradera no nace del agotamiento, sino de la capacidad de detenerse, recargar energías y actuar con discernimiento e inteligencia. No se trata de reducir el esfuerzo por falta de voluntad, sino de centrarlo en lo que realmente genera resultados. La pausa estratégica no es un descanso del trabajo, es una parte integral del trabajo mismo. Cuando se interrumpe la actividad constante, lo que permanece visible son las acciones que efectivamente generan valor. El resto, el ruido, la agitación, las tareas que consumen mucho tiempo y no tienen retorno, pierde fuerza y se revela como lo que siempre fue, desperdicio. La estabilidad familiar, a su vez, funciona como un multiplicador silencioso de recursos. Un ambiente hogareño equilibrado reduce costes ocultos, como gastos en reparaciones emocionales, terapias o intentos de compensar las ausencias con bienes materiales. Los niños que crecen en hogares donde se valora más la presencia que el desempeño desarrollan una relación más sana con el dinero. No aprenden a asociar el valor personal con los logros financieros, sino a comprender que la prosperidad es consecuencia de elecciones constantes, no de un esfuerzo excesivo. Shabbat, en este contexto, no es un ritual religioso, sino una estructura protectora. Establece un ritmo semanal donde se prioriza la conexión, se comparten las comidas y se centra la atención en lo que realmente importa. No se trata de sentimentalismo, sino de reconocer que las familias cohesionadas forman individuos capaces de gestionar los recursos sabiamente. John Wesley, fundador del metodismo y figura central en la reformulación de la economía cristiana en el siglo XVIII, propuso una fórmula simple. Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Sin embargo, dejó claro que la ganancia debe guiarse por la prudencia, no por la coacción. Wesley se levantaba temprano, trabajaba con estricta disciplina, pero también imponía límites. El descanso, la oración y la reflexión no eran opcionales, eran una parte esencial de una vida productiva. Entendió que un creyente exhausto no le sirve a nadie. El agotamiento no es una virtud, es un fracaso en administrar lo que se ha confiado. El cuerpo y la mente no son herramientas desechables, sino instrumentos que requieren mantenimiento. La mentalidad de escasez es la prisión invisible de quienes viven en constante agitación. Ella susurra que si te detienes, alguien más ocupará tu lugar, que las oportunidades son limitadas, que el descanso es igual a la pérdida. Este sistema de creencias garantiza la pobreza, ya que mantiene al individuo en modo reactivo. No puedes generar riqueza cuando actúas por miedo. El miedo conduce a malas decisiones financieras. La fe, por otra parte, permite opciones estratégicas y pacientes. Shabbat rompe el ciclo de escasez al obligar a practicar la abundancia. Descansas y el mundo no se desmorona. Cedes el control y la provisión continua.
Esta evidencia semanal reescribe la relación con el dinero. Nassim Taleb introdujo el concepto de antifragilidad. Sistemas que se fortalecen bajo estrés cuando tienen periodos de recuperación. Los músculos se descomponen durante el ejercicio pero crecen en reposo. La economía se contrae durante las recesiones pero se expande durante la recuperación. La vida financiera funciona de la misma manera. La presión constante sin alivio crea fragilidad, vulnerabilidad y colapso. El descanso estratégico, a su vez, crea antifragilidad. Absorbes mejor los contratiempos, te adaptas más rápidamente y acumulas resultados durante más tiempo. No se trata de teoría, sino de cómo funciona realmente la riqueza a través de generaciones. Andrew Murray, pastor y escritor sudafricano que influyó en millones con sus enseñanzas sobre la fe y la entrega, afirmó que la esencia del cristianismo no está en hacer, sino en recibir, no en esfuerzo, sino en permanencia, no en probar, sino en confiar. Murray entendió que la postura financiera más poderosa es tener las manos abiertas, no apretadas. Chabad entrenar esta apertura semanalmente, enseñando cómo soltar el control y permitir que se manifieste la fidelidad. Este es el terreno donde se preparan los milagros financieros. Romper el patrón de productividad constante provoca malestar hasta que se ven resultados. John Bogle, fundador de Vanguard y creador de la revolución de los fondos indexados, construye un imperio financiero sobre el principio de hacer menos. Enseño a los inversores a dejar de operar, perseguir tendencias y reaccionar ante cada oscilación del mercado. Su filosofía era simple: seguir invirtiendo, confiar en el proceso y dejar que el tiempo haga lo que el esfuerzo no puede. Esta es la aplicación de Chabad al mundo de las inversiones. Descanse su cartera, confía en el proceso y permita que el tiempo trabaje a su favor. Sir John Templeton, uno de los mayores inversores del siglo XX y un cristiano devoto, comenzaba cada reunión de negocios con oración. Atribuyó su éxito financiero no a su inteligencia, sino a la práctica de buscar la sabiduría divina antes de actuar. Templeton entendió que la mejor estrategia de inversión no es la velocidad, sino el discernimiento, y el discernimiento requiere quietud. Practico lo que enseñó Salomón. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y la sabiduría vale más que la plata o el oro. La teoría de la antifragilidad, adaptada a la fe, revela una verdad profunda. El creyente que descansa en la soberanía de Dios se vuelve firme frente a las tormentas financieras. El libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, dice: la bendición del Señor enriquece y con ella no trae dolor. Esta no es una promesa de dinero sin esfuerzo, sino la garantía de que, alineado con el orden divino, el trabajo produce resultados desproporcionados. Una hora de trabajo bajo vía vale más que 10 horas de prisa. Estas son las matemáticas del reino. Para implementar un Shabbat secular, el primer paso es elegir un día. No tiene por qué ser sábado, simplemente reserve un día completo a la semana para detener toda actividad laboral, sin correos electrónicos, sin llamadas, sin planificación financiera. El día debe dedicarse a la familia, la naturaleza, la lectura o el descanso. Al principio el sentimiento será de irresponsabilidad. Este malestar es la mentalidad de escasez agonizante. Déjala morir. Aprovecha del tiempo para reevaluar prioridades, recordar lo que realmente importa y reconectar con la fuente de todo lo que buscas gestionar. Benjamin Graham, padre de la inversión en valor y mentor de Warren Buffett, enseñó que el mercado de valores es una máquina de votación en el corto plazo, pero una máquina de pesar en el largo plazo. En otras palabras, el ruido domina la vida cotidiana, pero la verdad prevalece en el tiempo. Shabbat te aleja del ruido y te posiciona en la verdad. Enseña a medir la vida en años y décadas, no en días y horas. Esta visión a largo plazo es lo que diferencia a los creadores de riqueza de los cazadores de riqueza. La conclusión es sencilla. El descanso no es permiso, es orden. No es debilidad, es autoridad. Cuando descansas, estás declarando que tu suministro no depende de tu desesperación. Estás anunciando que Dios es más grande que tu presupuesto. Está demostrando que la fe no es un sentimiento, sino una estrategia financiera. El libro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, nos recuerda que hay un tiempo para todo y un momento para toda actividad bajo los cielos. Hay tiempo para trabajar y tiempo para descansar. La sabiduría sabe la diferencia. Riqueza respeta la diferencia. Charlie, mujer, pasa décadas demostrando que sentarse a pensar es más valioso que actuar sin parar. Entendió lo que Salomón ya sabía: la claridad multiplica la riqueza, mientras que la agitación multiplica el caos. El mundo moderno celebra el movimiento, pero el reino valora la precisión. Una decisión sabia en quietud supera a 1000 decisiones apresuradas bajo estrés. El código de Shabbat no se trata de hacer menos por pereza, sino de hacer menos por estrategia. Se trata de honrar el ritmo que Dios insertó en la creación misma. La lección final es simple pero revolucionaria. El descanso es un acto financiero. La autoridad no se manifiesta en la ausencia de acción, sino en la capacidad de discernir el momento adecuado para actuar. El descanso no es un retiro,
sino un ejercicio de maestría. Al interrumpir el ciclo de productividad incesante, se demuestra que la vida no se rige por el miedo, sino por la confianza, no por escasez, sino por una gestión responsable. Es la afirmación de que se cree en aquel que prometió suplir todas las necesidades según sus riquezas en gloria. Esta confianza no pasa desapercibida. Atrae oportunidades, acumula favores y lo posiciona para avances que un esfuerzo aislado nunca podría producir. Si esta perspectiva ha cambiado algo en la forma de ver el trabajo y la prosperidad, si hay voluntad de adoptar un código que transforme a los pastores en reyes, la decisión es de cada uno. Cada contenido presentado busca descifrar los principios de riqueza escondidos en las Escrituras, revelando cómo la obediencia se convierte en un legado. Antes de concluir, hay una invitación: cerrar los ojos, si es posible, o concentrarse en las palabras que siguen. Se rezará por las finanzas, el discernimiento y la libertad de las ataduras de la lucha constante, independientemente de la situación que se enfrente. La oración está dirigida a la persona que la recibe. Padre, presento ante ti a cada persona que escucha estas palabras. Reconozco que tu sabiduría no está escondida, sino accesible a quienes la buscan. Te pido que rompas las cadenas de escasez, miedo y cansancio que han mantenido a tus hijos atrapados en ciclos de trabajo infructuoso. Enséñales a descansar como tú descansaste. Enséñales a confiar como confió Salomón. Dales el valor para detenerse cuando el mundo exige que continúen. Restaura a sus familias. Renueva sus mentes. Multiplica tus recursos no con tu esfuerzo, sino que por vuestra obediencia, que esta enseñanza se arraigue en vuestros corazones y produzca frutos que duren por generaciones. En el nombre de Jesús, declaro claridad financiera, provisión divina y paz sobrenatural sobre vuestras vidas. Que vayas en paz, que camines con sabiduría y que recuerdes: el hombre más rico de la historia construyó su reino sobre el descanso, no sobre el ajetreo. Lo mismo es posible para quienes lo elijan.